Recascó Reyes. Bueno, nos va a acompañar ahora Marta Rentería, de ASTI Tecnalia, que abordará la prevención de riesgos laborales en el ámbito forestal, NECAPREVEN y las guías de referencia. Hola, Egunon, buenos días. A ver, yo llevo trabajando en los planes de prevención de riesgos laborales en el sector primario pues casi desde el inicio, desde que se comenzaron. Y hoy lo que quiero es dar unas breves pinceladas de un poco lo que han sido, cómo se gestaron, un poco lo que suponen estos planes. Y luego ya más concretamente hablaré de la guía de gestión de la prevención de riesgos, que es uno de los productos que se han desarrollado en estos planes. Los planes sectoriales abarcan todo lo que es el sector primario. Y fue una estrategia de actuación que se desarrolló conjuntamente entre Gobierno vasco y Osalan. Los antecedentes o el origen, el por qué surgieron, se remontan al año 2006, en el cual, debido a la alta siniestralidad del sector agroforestal, el Parlamento hizo una petición de que se empezase a trabajar un poco este tema a nivel institucional y a nivel ya del sector. Entonces se creó una comisión del Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación y Osalan para hacer esta petición, elevarla al Gobierno vasco. En los primeros meses del 2007 se elaboró el plan NECAPREVEN, que fue el primero que se llevó a cabo, y a mediados del 2007 ya el Parlamento vasco lo aprobó. Justo casi un año después, el Gobierno vasco decidió también ampliar estos planes, no solo en el NECAPREVEN, que es el sector agroforestal, sino ampliarlo también al pesquero y a industrias alimentarias. A la hora de realizar estos planes no han sido un trabajo que se haya desarrollado ellos solos, aisladamente, sino que siempre se ha tenido en cuenta el estar en consonancia con los otros planes estratégicos de la comunidad autónoma y estrategias estatales y europeas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Aunque luego me centraré más en lo que es en el plan NECAPREVEN, que es el que abarca al sector forestal, os voy a comentar simplemente un poco en lo que alcanza cada uno de ellos. El NECAPREVEN abarca las explotaciones forestales y toda la industria transformadora de madera, como ha comentado anteriormente Reyes. También engloba explotaciones agrarias y ganaderas. ITxasPreven, por otra parte, se dedica al sector primario relacionado con los buques de pesca, puertos y lonjas. Y un poco relacionando ambos planes, se sacó posteriormente una línea, el ICAPREVEN, para dar un poco respuesta a las industrias alimentarias de primera transformación que utilizan la materia prima que viene del sector primario. Los ámbitos de trabajo, me centraré ya un poco, bueno, todos los planes tienen más o menos la misma estructura, pero comentaré un poco ya lo que es NECAPREVEN, que es el que engloba el sector forestal. Se decidió trabajar o articularlo en 4 ámbitos: la sociedad en general, la que, vamos a decir, no trabaja en el sector, pero que, bueno, al fin y al cabo también es la que recibe o la que vive alrededor de los sectores primarios; las personas o trabajadores del sector que nos ocupa; un ámbito también como es la innovación, que en temas de seguridad laboral pues creemos que es donde se puede ir haciendo un trabajo de ir adecuando y mejorando pues los lugares de trabajo, los equipos, la formación, un poco todo lo que puede ir disminuyendo la accidentabilidad del sector. Y luego un último ámbito que lo denominamos cooperación,
para abrir un poco, no quedarnos solo en el sector, sino ver un poco más allá que podemos ir aprendiendo de otros lugares. En el caso de NECAPREVEN, la difusión y sensibilización en la sociedad se ha realizado mediante una web, infopreven.com, en el que se va colocando pues toda la información que creemos que puede estar relacionada y puede estar adecuada a los sectores primarios, y se han realizado diferentes artículos y jornadas de este estilo. En la parte de trabajadores o personas profesionales de los sectores se ha hecho incidencia en la formación y la vigilancia de la salud. En concreto, en el plan NECAPREVEN se han generado una serie de documentos que luego comentará Conchi, que son los consejos preventivos que se han elaborado un poco pues para reforzar esa formación. En la cooperación se busca un poco el aprender de otros sectores forestales de otras regiones, de otros sectores que pueden estar también en la comunidad autónoma vasca, que aunque no sean forestal, pero que pueda, pues buenas prácticas, equipamientos, innovaciones que ellos vayan implantando, que se puedan también adaptar al sector forestal. Y luego también lo que se busca un poco es la sostenibilidad del sector. En este ámbito lo que se trabaja un poco es el conocer, por ejemplo, cómo funcionan servicios de prevención mancomunados de otras provincias limítrofes, para ver si es trasladable esa forma a la comunidad autónoma. Y en la parte de innovación, que he dejado un poco para el final porque me ayuda a enganchar con el tema de la guía, lo que se busca un poco es ver cómo se puede ir mejorando lo que es toda la prevención de riesgos y la seguridad laboral en las tres vertientes de la organización de las empresas, de la gestión que esas empresas realizan de la seguridad laboral y de las tecnologías, equipamientos o formas de trabajo que estas empresas utilizan en su día a día, ¿no? Entonces ahí es donde se han elaborado la guía de gestión de prevención de riesgos, y asociado se ha elaborado también un mapa de riesgos en el que no entraré porque también Conchi lo va a explicar posteriormente. Es la guía un poco ahora lo que os voy a explicar. Esta guía creo que os han dado un USB. En ella tenéis cargada esta guía y los consejos preventivos. Entonces, yo ahora haré pasaré un poco brevemente por las diferentes partes. Es un documento y es un poco farragoso explicar un documento, entonces si luego cualquier persona, cuando lo tengáis, lo reviséis más tranquilamente, tenéis alguna duda, tenéis mi correo en la presentación, nos escribís y os ayudamos con lo que sea, ¿vale? Vale. La guía de gestión, el objetivo que nos planteamos cuando la estábamos realizando era sobre todo que fuese un modelo simplificado. Sabemos que la gestión es algo que cuesta mucho, llevarla en orden, que sea entendible, que sea práctica, que nos ayude, más que nos sea un cargo para la labor del día a día. Entonces buscamos la simplificación de la documentación. Y otra cosa que también buscamos reiteradamente fue que estuviese adaptada a la actividad de rematantes. Por eso luego volveré a incidir sobre ello, pero toda la documentación, ejemplos de documentación que hemos, formularios a rellenar, que es el problema de estos sistemas de gestión, que hay que rellenar mucho formulario para la planificación, para el seguimiento, para el control. Además de daros ideas de cómo pueden ser los formularios, lo más sencillos posibles, lo que hemos hecho es todos los ejemplos que presentamos están rellenos con ejemplos inventados, para que no os encontréis con una hoja en blanco a rellenar, o sea, para que podáis ver cómo hemos pensado nosotros que se podía rellenar, y yo creo que es más fácil luego enfrentarte
a un documento que tenerlo en blanco y no saber ni lo que tienes que poner en él. Los destinatarios la hicimos un poco sencilla, porque veíamos que los destinatarios de la guía podían ser tanto profesionales del sector, que por lo tanto queríamos que fuese una pequeña introducción a lo que es la seguridad laboral, la gestión que hay que realizar de la prevención de riesgos, y también porque creemos que las empresas tienen siempre o casi siempre un servicio de prevención ajeno, y también creíamos que los profesionales o los empresarios podían tener con esta guía un poco más idea de lo que pueden exigir o qué es lo que le dice su servicio de prevención, un poco para entenderlo mejor, ¿no? Para los técnicos de prevención, por el otro lado, para que tuviesen un acercamiento a lo que es el sector forestal, porque dentro de la guía pues explican un poco el tipo de tareas, qué tipo de riesgos tiene cada tarea, los puestos que hay, un poco para que sirviese para acercarse y conocer mejor al técnico de prevención que le tocase realizar una evaluación en una empresa de este tipo. Y luego, de manera general, pues para formadores y alumnos de escuelas agrarias, un poco también para que les sirviesen como introducción a este mundo de la gestión de la prevención. La estructura de la guía básicamente son 3 partes. Un manual del sistema de gestión, que es un poco la parte más política, vamos a decir, del manual. Y luego yo haré más mención sobre los procedimientos, que es realmente lo que nos dicen cómo tenemos que hacer esa gestión, cómo controlarla y cómo realizar nuestro día a día de la gestión. Y lo que os he comentado anteriormente, los ejemplos, ¿no? Hay una serie de anexos en la guía, que son todos los ejemplos rellenos que os he comentado anteriormente, ¿no? Brevemente paso por los 4 puntos más importantes que tiene la sección del manual del sistema. En esta parte la empresa lo que tiene que hacer es, vamos a decir, definir 4 puntos, que es la presentación de la empresa, decir simplemente quiénes somos. Bueno, os quería comentar, la parte del manual del sistema es un poco la parte de gestión, que es un poco la que se hace una vez y más o menos se queda ahí. La siguiente es la que hay que ir un poco siguiéndola día a día. Entonces, en la presentación de la empresa sería simplemente quiénes somos, qué hace la empresa, dónde está ubicada, qué tipo de trabajo hace, la política de prevención de riesgos laborales, el por qué lo vamos a hacer, o sea, por qué tenemos un sistema de prevención, por qué tenemos un sistema de gestión, por qué hacemos la formación. Y bueno, imagino que todo el mundo sabemos que el esto final es reducir la accidentabilidad y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, ¿no? La organización de la prevención, ¿qué va a hacer cada uno? Ahí en la guía hemos propuesto pues como 4 tipos de profesionales, pues el empresario, el encargado, el trabajador. Y de cada uno de ellos viene un poco lo que debe hacer o lo que se supone que debe hacer dentro de la prevención de riesgos laborales, cuál es su labor en la misma. Y ya la última parte son los procedimientos, que es toda la prevención de riesgos, cómo lo vamos a hacer. Y esa es la parte que ahora un poco os quería explicar. Esta es la parte en la que os he comentado que viene los ejemplos rellenos. Aquí me vais a disculpar porque hay un problema. Vale. Espera un poco. A ver. Hay una serie de procedimientos, veréis. Os voy a ir abriendo todos para que veáis, pero bueno, iremos solo viendo algunos de ellos, ¿de acuerdo? Estos son todos los procedimientos que vienen en la guía. Es lo que viene a ser por ley, lo que obliga a que tenga un manual de gestión de la prevención. Y esta es la parte que pues nosotros hemos querido un poco tenerla, o sea, dejarla más clara, más sintetizada y con los ejemplos que os he comentado, ¿no? Para que quede claro qué hacer en cada uno de ellos. Entonces los vamos a ir viendo poco a poco. El primero de ellos que hay que cumplir es la identificación y evaluación de riesgos.
Entonces, para ello, luego comentará mejor Conchi, se ha realizado lo que llamamos un mapa de riesgos, que es una matriz donde se ve las tareas, los puestos de trabajo y los riesgos que corresponden a cada uno de ellos, pero bueno, luego lo explicará Conchi. Pero para hacer esa evaluación, una cosa que nosotros hemos incluido en la guía, por ejemplo, es una herramienta para la estimación de riesgos ergonómicos. La evaluación de riesgos ergonómicos es una tarea complicada, entonces lo que hemos querido hacer es una pequeña herramienta sencilla que no es la que te va a dar la evaluación final, pero es la que te da un poco una idea de la estimación del riesgo que puede tener. Si esa estimación te da baja, pues no sigues. Si te da alta, ya tendrías que pasar a la forma de evaluación estipulada por ley. Entonces son formas de evaluar muy sencillas, por zonas del cuerpo, por forma de estar situada la persona cuando lo realiza la tarea. Entonces, de una forma muy intuitiva se pueden ir dando puntuaciones que te va generando una puntuación total, y luego te sirve eso para hacer una revisión final de si la tarea esa no tiene una carga ergonómica importante y ya la dejas, o si tiene una carga importante la tienes que evaluar más profundamente. Como veis, iréis viendo en toda la guía, hay para todas las partes del cuerpo, para el tronco, para la cabeza, miembros superiores, miembros inferiores, el hombro, iréis viendo. O sea, todo tipo de movimientos, incluso las desviaciones de mano y todo. Vale. Otro de los procedimientos que tenemos es la planificación de la prevención. En este es aquí, a ver si os puedo poner un poco más grande. Este es uno de los registros que os he comentado, que dábamos la posible forma de cómo tiene que ser el registro, pero además está relleno. De forma que podéis ver que para la planificación de la actividad preventiva, lo que se propone es pues tener claro qué riesgo hay que tener en cuenta, cuando se vio que existía ese riesgo, qué acciones se proponen, quién es el responsable de hacer esas acciones, el plazo de ejecución, un coste asociado si se puede calcular, y luego ya aquí mismo en el mismo registro un pequeño seguimiento. Siempre hemos intentado que toda la acción que hay que hacer en cada procedimiento esté en un único formulario, de forma que de un solo vistazo puedes ver pues cómo lo planifico, cómo lo hago y cómo lo he hecho, si lo he hecho. Entonces, aquí veréis varios ejemplos. Por ejemplo, la planificación de la actividad, pues hay un ejemplo pues, de un accidente causado por un ser vivo, lo que se ha propuesto. Hay otro sobre atropello o golpes con vehículos, pues que se propone, las revisiones obligatorias, chequeo de señales acústicas, quién lo tiene que hacer, el conductor, cuándo, diariamente, el coste. O sea, es un poco, lo que queremos es eso, que sea algo pues como muy práctico, ¿no? De la vigilancia de la salud se han propuesto también una serie de riesgos por tarea. Aquí está la tarea de la corta. Entonces, con este ejemplo hemos desarrollado todos los riesgos que tiene esta tarea, qué protocolo le aplica, si lo hay, en los que no hay, pues se pone que no hay, la frecuencia a la que hay que hacer esas vigilancias y si es obligatorio o voluntario. Estos datos siempre hay que contrastarlos con el servicio de prevención, O sea, aquí son ejemplos, pero luego cada empresa que tenga claro que todo esto lo tiene que contrastar con su servicio de prevención. En la parte de formación y participación se ha creado también, como os he dicho antes, un formulario en el que, espera, más pequeña, bueno, en el que se ve todo lo que hay que realizar
En los 3 colores veréis, una parte es la identificación de la formación, que es lo que necesito que mis trabajadores tengan la cualificación. Una planificación, que sería ya buscar pues, quién me lo puede dar, en qué momento, qué fechas tiene, cuál es el precio, qué días, dónde, un poco ya lo que es la búsqueda de la formación en sí. Y una última parte que es el seguimiento. Entonces, aquí ya sería si está realizado o no realizado, quiénes son los asistentes y algún comentario. Entonces, como los otros, también está relleno para dar un poco de idea pues de eso, de qué es lo que hay que ir poniendo en cada uno de los apartados. La coordinación de actividades también, esto igual lo vemos un poco más porque es en este de coordinación también es algo que hay que irlo actualizando, porque aquí lo que proponemos como formulario es qué actividad es la que va a resultar en esa coordinación, qué entidades o profesionales están involucrados. En este caso, por ejemplo, aquí hay varios ejemplos, uno que es la actividad con una compañía eléctrica cuando hay líneas de alta tensión en la zona. Por ejemplo, otra coordinación con operarios forestales subcontratados, otra con empresas de reparación y mantenimiento de maquinaria y con los mismos técnicos del servicio de prevención. Entonces, como veis, todos están rellenos y os dan una idea. En este caso, por ejemplo, el de la compañía eléctrica, se dice qué compañías están implicadas en la coordinación, qué tecnologías o bueno, qué está alrededor de cuál es el primer problema que nos podemos encontrar en esa coordinación. Los trabajos que se van a realizar, por ejemplo, control de la actividad de la tala cerca de líneas eléctricas, el lugar de trabajo, el tipo de relación y, sobre todo, en la última columna, es lo que es la gestión de la concurrencia. Aquí lo que hemos puesto son la documentación que ambas empresas se tienen que intercambiar para gestionar bien esa concurrencia, ¿no? Esto, como os he comentado, son cosas que hay que irlas actualizando porque van cambiando con el tiempo, Bueno, el plan de emergencias no me voy a meter porque, bueno, aquí lo que se hizo es, se puso un ejemplo de cuál puede ser puede haber varias emergencias en este tipo de trabajos, desde incendios hasta inundaciones, me imagino, no lo sé. Pero también aquí se puso como ejemplo el de riesgos biológicos. Hay una serie está todo explicado, pues los diferentes tipos de riesgos biológicos que puede haber, sobre todo de picaduras de víboras, insectos y garrapatas. Pero bueno, es como muy de texto, ya lo podéis ver dentro. En el control de las actividades, esta parte también la explicará Conchi posteriormente, pero aquí lo que se ha hecho son unas instrucciones técnicas de cómo trabajar cuando se utiliza equipos y herramientas manuales. Entonces, bueno, esta parte, como la explicará luego Conchi, allí lo veréis. En la investigación de sucesos, aquí también quiero que veáis, porque aquí se ha puesto como tres anexos. Uno, mira, este es el único formulario que está en blanco. Se ha utilizado el formulario que propone el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo. Sería un poco el formulario que la empresa tiene que rellenar para tener ellos un control de lo que es el accidente o el incidente que se ha producido. Tiene una tabla orientativa de causas del accidente para ayudarte a rellenarlo y unas medidas a adoptar para intentar evitar ese accidente. Aún así, aunque este está en blanco, hemos añadido como 2 o 3 ejemplos de cómo se han realizado las investigaciones de sucesos, en este caso reales, porque estos son unos sucesos que nos pasó Osalan, de accidentes reales que se han producido aquí en la comunidad. Entonces, como podéis ver, se ve cómo se hace una investigación, qué es lo que se mira, el dónde pasó, el qué pasó, el por qué, cómo podría haberse evitado. Este es el otro ejemplo, una fractura de pierna por rodadura de tronco, también todo lo mismo, cómo se hace toda la investigación, un poco también para que veáis qué tipo de información necesita Osalan a la hora de recuperar
recopilar datos del accidente, ¿no? Y luego ahí siguen varios ejemplos, y luego al final otra parte de esta sección de accidentes que quisimos hacer es la estimación de los costes de los accidentes laborales. Este es un tema que no sé si en este sector se hará, en otros sectores pues parece que el tener accidente no cuesta. Entonces se ha hecho también un ejemplo de un cálculo de un accidente, con datos que nos pasó el sector, un poco de horas de trabajo, de euros la hora. Entonces se hizo como una especie de suposición y hay un cálculo de, por ejemplo, una herida en pierna con cuchilla desbrozadora, que es uno de los ejemplos que estaban anteriormente. Entonces hay una serie de datos de horas perdidas por el trabajador, por los compañeros del trabajador, horas de más que tienen que meter los otros trabajadores porque el trabajador está herido, o sea, un poco toda esa suma, y se da un coste final de lo que podía haber sido si eso no hubiera pasado, ¿no? Es un poco todo el cálculo. Los dos últimos documentos que quedan ya son la gestión de las desviaciones. En todo sistema de gestión tienes que estar preparado a que lo que tú has dicho que vas a hacer no se haga. Entonces, planteamos un documento sencillo de, por ejemplo, en una desviación de tu plan de gestión, pues un poco qué es lo que puedes hacer, ¿no? ¿Dónde se ha producido la desviación? En este caso el ejemplo es: se ha producido una desviación en la coordinación con otra empresa con la que estás trabajando. ¿Cuál ha sido el problema? Pues en este caso hemos puesto que los trabajadores externos no usan los EPIs necesarios, ¿no? Si es repetitiva, en este caso hemos dicho que sí. Se analizan las posibles causas, el por qué esa empresa no usa los EPIs obligatorios, las propuestas de mejoras, y un poco aquí también se hace el seguimiento. O sea, en todo, como os he comentado, en todos intentamos que sea el problema, qué hago para resolver el problema y si ese problema se ha resuelto, ¿de acuerdo? Y ya por último, requisitos legales. Este es un documento en el que hemos tratado de... El cumplir los requisitos legales es algo que siempre cuesta mucho, sobre todo el saber qué requisitos te incumben, ¿no? Entonces aquí hemos puesto solo un ejemplo. La verdad, según pone aquí, cada empresa debe identificar los equipos, maquinaria e instalaciones sujetos a reglamentación específica y extraer los requisitos que le aplican. La verdad es que esto sabemos que es difícil y muy farragoso. Nosotros aquí hemos hecho un ejemplo de por ejemplo, la legislación que le aplica a un depósito de gasóleo, por ejemplo. Entonces, claro, basándonos en el Real Decreto que le aplica, pues según los artículos hemos sacado las condiciones que deben cumplir esos, o sea, en las que puede estar catalogado los diferentes depósitos de gasóleo según su clase, disposición de almacenamiento, volúmenes y tal, y qué requisitos legales le aplican. Esto pues es un tema muy, muy complicado, y este sí que es uno de los apartados que hay que estar completamente al día porque cambia continuamente. La última ya son auditorías, se proponen unas auditorías internas. De este nosotros no hemos metido ningún ejemplo, porque entendemos que una auditoría entra dentro del control de los sistemas de gestión que cada empresa tiene, no solo de la gestión de prevención, sino de la gestión de calidad y otros tipos de gestión. Entonces lo hemos dejado a merced de que cada empresa en sus auditorías internas, vamos a decir, meta la pata de prevención, pero ya dentro de sus auditorías generales. No queremos crear otras auditorías además de las que ya se deben de hacer, ¿no? Vale, como último ya solo comentar un poco las entidades que intervinieron en la elaboración de la guía. La primera, Basquegur, que anteriormente era MIME, pero bueno, Basquegur, técnicos de Basquegur intervinieron sobre todo en la labor de campo.
fue un poco la recopilación de datos, el hablar con las empresas, creo que fueron unas 15 empresas de rematantes, también se hizo una parte de silvicultura. Entonces, toda la recopilación de la información, las salidas de campo y la elaboración en sí de la guía, pues fue por parte de Basquegur. Técnicos de Ondoa nos ayudaron en la definición del manual. La verdad es que fue una ayuda muy importante porque fueron los que nos ayudaron a hacerla sencilla y adaptada. Osalan, técnicos de Osalan, siempre contrastábamos, según íbamos adelantando la guía, íbamos contrastando y revisando con ellos. Y técnicos de ASTI, lo que también estábamos en la elaboración y un poco coordinando toda la elaboración. Y sin más, muchas gracias. Lo dicho, si cuando veis o revisáis la guía tenéis alguna duda o queréis comentar algo o lo que sea, como es también una guía que está en formato electrónico, es decir, que puede ser mejorable con todas las aportaciones que nos hagáis. Vale, muchas gracias.